Para continuar con el análisis y seguir ampliando este tema sobre pues, la situación actual de los rellenos sanitarios, tengo el gusto de saludar a la ingeniera ambiental Yetzalí Corona. ¿Cómo estás, ingeniera? Gusto de saludarte. Buenas tardes, bienvenida a Mega Noticias. Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues hemos estado presentando información de la situación de algunos rellenos sanitarios, esta área que los ayuntamientos tienen que administrar. ¿Existen verdaderamente normas bien específicas de su manejo, de cómo se debe de habilitar un relleno sanitario? ¿Existen normas que también estas ambientales, técnicas ambientales? Pero en la realidad, cuando nos salimos de las leyes y nos vamos a la realidad, nos estamos dando cuenta que qué difícil que los ayuntamientos puedan cumplir con todas estas medidas. Es un verdadero problema, es decir, y aquí va la pregunta para iniciar esta charla, ¿va a la par la realidad con todas las normas ambientales que existen para los rellenos sanitarios, ingeniera? Es una buena pregunta, creo que es realmente un reto. Claro que existe toda la normativa ambiental. Tenemos desde las leyes generales, que es la Ley de Gestión Integral para la Prevención de Residuos, que es la LGPGIR, que plantea cuáles son todas las estrategias necesarias que se tienen que tomar a nivel México para prevenir la contaminación, tener una reducción de residuos y realmente poder valorizar aquellos que se pueden reciclar y tener menor impacto ambiental. De ahí se va reduciendo, por ejemplo, Jalisco también tiene su propia normativa, la NAES-MADES, que también plantea cómo debe ser la separación primaria, secundaria, qué materiales tienen que ser reciclados, de acuerdo a qué tipo de generación. Y además tenemos la norma Semarnat 083, en la que dicen cuáles son las especificaciones que tienen que tener los lugares donde termina la disposición final de los residuos, es decir, los rellenos sanitarios. Lamentablemente, como mencionas, Gabriel, sí, hay mucha diferencia desde lo que está escrito que debería ser a la práctica. Vaya, aquí entran muchos actores, tiene que estar coordinado desde el nivel gubernamental, los que son los generadores, nosotros como ciudadanos también, cuál es el manejo que hacemos con nuestros residuos. Y sí, hay muchísimo campo de acción que todavía tiene que ser resuelto para tener realmente bien un relleno sanitario y que no sea un vertedero o un tiradero a cielo abierto, como mencionaban, que son en baldíos o que tiran la basura ahora sí que donde haya lugar, sino que debe haber esta coordinación con todos los sectores de la sociedad para poder ir resolviendo este problema. Oye, este problema, ¿frente a qué problema estamos? Porque quizás puedo sonar, yo creo que hasta exagerado, imaginarme de pronto estas realidades distópicas que nos muestra el cine, en el que de pronto pues la basura ya nos rebasó y nos tuvimos que ir a otro planeta, ya llegando a la exageración cinematográfica. Pero ¿frente a qué problema estamos? Ayúdanos a darle magnitud real a este problema. O sea, realmente es un problema grave. La generación por habitante depende del consumo que tiene, del nivel socioeconómico, de la edad, pero en general podemos decir que una persona genera 1 kilo de basura al día. Entonces, imagínate cuántos millones de habitantes somos en México y cuántas generaciones al año es 126. muchísima. O sea, realmente, exacto, 126 millones. Realmente nos está rebasando porque no tenemos todavía esta cultura de reducción de la generación y de atacar el problema antes de que comience, no cuando ya está en una magnitud tan grande como en los rellenos sanitarios, sino desde antes deberíamos de tener plantas de separación, centros de compostaje, centros de valorización de residuos para evitar que llegue. Ahora, me gustaría mencionar algunas de las principales consecuencias o causas de estas consecuencias de esta problemática. Por ejemplo, cuando toda la basura llega al relleno sanitario, empieza a descomponerse. Creo que todos en nuestra casa, si se nos pasa sacar la basura orgánica, empieza a generar un liquidito, ¿no? Entonces, ese liquidito Sí. tiene un nombre técnico que se llama lixiviado, ¿ok? Ahora, imagínate la cantidad de residuos, todos mezclados, o sea, desde plásticos, pañales, metales, orgánico, todo este jugo que se va descomponiendo con el sol, con Uf. las lluvias, con la temperatura, es súper contaminante. Entonces, si está en un lugar que no tiene las medidas adecuadas y no tiene una geomembrana, que es la que impide el paso de lo que está arriba a lo que está abajo, que son, por ejemplo, los mantos acuíferos, este lixiviado se empieza a infiltrar y al infiltrarse contamina los cuerpos de agua subterráneos, que son de los que al final nosotros también tomamos agua para nuestro consumo.
O si no se infiltra, supongamos que tiene la geomembrana, pero no está bien diseñado, cuando llega temporada de lluvias, se desborda, entonces también contamina Se los va. cuerpos superficiales, que al final pues también tienen cierta pues flora y fauna. Además, otra de las consecuencias es la contaminación del suelo, que queda infértil, también la generación de biogás. La basura, cuando se empieza a descomponer, genera metano y dióxido de carbono, que a su vez contamina el aire. También podemos tener incendios, materiales volátiles que pueden llegar a otro lado y también contaminar. Entonces, realmente es muy grande el impacto que genera toda esta generación de basura. Fíjate, se me erizó la piel cuando empezabas a platicar. O sea, por todos lados, un relleno sanitario mal administrado, contaminación del agua a nivel manto acuífero, contaminación del agua a nivel superficial, la propia contaminación que representa el lugar, el espacio físico. Yo creo que, y bueno, aquí también de pronto se habla de que a la basura se le puede sacar beneficios, energía, una generación de energía, inclusive el reciclado, el reuso y la reutilización de ciertos artículos, pero parece que esa parte, estos dos aspectos de la basura, en México parece que no nos interesa o a la sociedad en general no nos hemos preocupado por ello. No sé qué opinión te merece al respecto, que en esta parte de sacarle cierto provecho, pues no, parece que no le estamos sacando el provecho. Es que creo que hace falta coordinación. Por ejemplo, yo estuve trabajando en el municipio de Tzatlán, donde el gobierno se puso de acuerdo también con los ciudadanos y dijeron, ok, vamos a hacer una planta de compostaje y luego vamos a hacer otro centro de acopio para reciclados. Entonces, desde ahí ya están evitando que llegue gran cantidad de relleno sanitario y que pueda ser más fácil de manejar. Entonces, al momento de que involucras la sociedad, ellos han puesto de su parte para dar talleres sobre cómo hacer la separación, sobre la importancia. Entonces, vemos que realmente este programa ha funcionado. Sin embargo, cuando tienes todo descoordinado y tienes las leyes pero no se ponen en práctica bien, o hay corrupción o hay conflicto de intereses de ciertos grupos, es muy difícil, o sea, llevar a cabo todas las estrategias. Y claro que sí, como mencionas, en otros países de los residuos se genera, del biogás, generan energía que puede abastecer, por ejemplo, un sistema de transporte que Ya. también evita esta contaminación, ¿sí? Y sí, claro que ahora sí que separada no es basura. O sea, el orgánico tiene un valor para el compostaje que pues sirve de abono. Y lo inorgánico también tiene un valor para, en lugar de usar una materia prima nueva, puedes usarla y te ahorras muchísimos costos desde la extracción, desde la energía, todo cuando ya puedes hacer un producto a partir de otro producto. Entonces, claro que ahí también o sea, hay dinero también como de por medio y hay ahorros económicos y ahorros de impactos ambientales. Sí, no, totalmente. Lo que a mí me sorprende es de pronto ver en otros países y siempre nos comparamos y llegamos a la conclusión y volteamos a ver nuestro propio estado donde estemos aquí en México y nos damos cuenta por qué no podemos llegar o aspirar a eso, hablando del medio ambiente. En este sentido, las políticas, pues sí, ya las estamos viendo y hemos revisado las leyes, bien están establecidas, pero ya hablando de políticas públicas, los gobiernos, llámese municipales, estatales, ¿tú consideras, inclusive el federal, consideras que es un tema prioritario de agenda, teniendo en cuenta que, bueno, por lo pronto los municipios, que son el primer contacto que tiene la gente, en este caso la recolección de basura, sí hay interés de parte de las autoridades de tratar de revertir esta realidad en la que estamos inmersos, ingeniero? Pues yo creo que sí ha sido un interés más creciente. O sea, yo sí he participado, por ejemplo, en foros de planeaciones urbanas donde toman en cuenta también este tema de cómo integrar una gestión pues más responsable de los productos y sí lo están tomando en cuenta. Ahora también depende de pues del presupuesto, de todas las áreas prioritarias que tenemos, también de generación de emisiones, del cambio climático. O sea, sí creo que se le ha dado un enfoque prioritario, pero creo que hace falta, como les comentaba, más coordinación y aún más presión sobre el sector privado, también
la parte municipal y el sector, pues sí, gubernamental, para realmente hacer efectivas pues estas estrategias que ya existen, ¿no? El ir a auditar, que tengan más capacidad de personal para ir a los rellenos sanitarios y ver si realmente están cumpliendo toda la normativa. Creo que no se dan abasto las personas que están haciendo estas revisiones porque hay muchísimos tiraderos, por ejemplo, a cielo abierto, clandestinos, y creo que aunque sí va el caminito para allá, hace falta mucho más esfuerzo todavía. Ya, imagínate 126 millones de toneladas, vaya, por habitante en México que se están generando diariamente. Terrible. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias, Yetzalí, por esta entrevista, por esta charla. No, un gustazo. Muchas gracias por invitarme. Que tengan excelente día.